Imagina que tu mente es un jardín. No uno cualquiera, no un pedazo de tierra olvidado en la esquina del mundo, sino un espacio inmenso, silencioso y vivo, que trabaja las 24 horas del día, mientras tú comes, respiras, hablas, duermes. Ese jardín sigue funcionando, y en él, sin que muchas veces lo sepas, estás sembrando constantemente. Un pensamiento aquí, una duda allá, una creencia repetida, una idea que se convierte en rutina. Todo eso echa raíces. Y no importa si es mentira, no importa si es limitante, si es heredado, si es destructivo. Si lo piensas, lo siembras. Y si lo siembras, lo cultivas. Cuando entendí eso por primera vez, me golpeó como un trueno. Toda mi vida había estado reaccionando a lo que me pasaba, como si las cosas vinieran de afuera, como si el éxito, la felicidad, la paz, fueran recompensas para quienes sabían ganárselas. Pero la verdad es otra. No vives según lo que te pasa. Vives según cómo piensas lo que te pasa. Y eso lo cambia todo. La mente no es neutral. No es una radio pasiva que recibe lo que el mundo le emite. Es una antena, sí, pero también es un transmisor, es un espejo, y muchas veces es un campo de guerra, porque ahí dentro se decide si avanzas o te quedas, si construyes o destruyes, si te crees capaz o te rindes antes de empezar. Cuando yo descubrí que los pensamientos no son solo pensamientos, sino planos de realidad, empecé a mirar mi vida desde otro lugar. Cada resultado, cada emoción, cada situación, tenía su semilla en una idea, y esa idea había nacido dentro de mí. Nadie me la impuso, yo la había aceptado, y si la había aceptado, entonces también podía cuestionarla. Y así, casi sin darme cuenta, empecé a tomar el control de mi jardín. Recuerdo una mañana en la que me senté a pensar en serio en lo que pensaba. Suena irónico, ¿verdad? Pensar en lo que piensas. Pero es ahí donde empieza la transformación. Tomé una libreta y empecé a escribir las frases que más se repetían en mi mente. No las que decía en voz alta. No las que usaba frente a los demás, sino las que se susurraban dentro de mí cuando nadie miraba. Y lo que encontré fue brutal. No eres suficiente. No te lo mereces. Eso no es para ti. Seguro fracasas. Mejor no lo intentes. Así eres. Ya es tarde para cambiar. Eran tantas, tan instaladas, que ni siquiera me daba cuenta de que vivía dentro de un relato limitante, un guión que yo no había escrito conscientemente, pero que estaba protagonizando día tras día. Ahí entendí que no se trata de pensar positivo, eso es solo una capa superficial. Se trata de hacer una limpieza radical del alma, de ir al sótano de la mente y preguntarte, ¿quién puso esto aquí? ¿Para qué sigo sosteniéndolo? ¿A quién le sirve esta idea que me debilita? ¿A mí? ¿O a una versión vieja de mí que ya no quiero ser? Fue ahí donde empezó la poda, y te aseguro que no fue fácil. No se trata de eliminar un pensamiento y ya. Se trata de desactivarlo, de reemplazarlo, de cambiar el patrón que lo sostiene. Porque cada pensamiento negativo vive agarrado a una emoción, a una experiencia, a una historia que te contaste una y otra vez hasta que se volvió parte de ti. Por eso, cambiar tu forma de pensar es cambiar tu forma de vivir. Y cuando empiezas ese trabajo, aunque sea difícil, aunque sea incómodo, aunque te enfrentes a tus propias resistencias, algo dentro de ti comienza a florecer. Y lo notas. En tu energía, en tu tono de voz, en la manera en que te tratas, en las decisiones que antes postergabas,
y ahora enfrentas con valentía. Y entonces sucede algo más profundo. Ya no quieres volver atrás, porque sabes que el jardín que estás construyendo es el lugar donde vas a vivir el resto de tu vida. Y desde ese jardín interior, todo lo que estaba afuera empieza a transformarse también. Una de las cosas que más me sorprendió al profundizar en la mente humana fue esta verdad que al principio suena a cliché, pero que, cuando la vives, te revienta por dentro. Lo que piensas, lo atraes. Lo que crees, lo creas. Y no hablo de magia. No hablo de piensa en un coche rojo y aparecerá uno en tu garaje. Hablo de algo más poderoso, más sutil y al mismo tiempo más real. Cada pensamiento que sostienes modifica tu manera de ver el mundo. Y tu manera de ver el mundo modifica tu manera de actuar en él. Si crees que eres víctima, te moverás como tal. Si crees que eres libre, tomarás decisiones distintas. Y elegí. Porque el pensamiento que te salva es el que te negas a abandonar. Una de las lecciones más duras que aprendí fue esta. Puedes pensar diferente, sentir diferente, empezar a vivir diferente, pero si no cambias tu entorno, tarde o temprano, vuelves a ser el de antes. Porque tu mente es sensible, absorbe, copia, se adapta, y si tú empiezas a trabajar en ti, a sembrar pensamientos de valor, de propósito, de claridad, pero vives rodeado de quejas, de negatividad, de ruido constante, entonces estás intentando meditar en medio de una tormenta. Y no es imposible, pero sí es más difícil, más lento, más doloroso. Por eso, uno de los actos más valientes no es solo cambiar lo que piensas, sino cambiar lo que permites cerca. Cambiar lo que consumes, cambiar a quién escuchas, cambiar los espacios en los que decides respirar. Y no hablo solo de cortar vínculos, no siempre se trata de alejarse físicamente, se trata de poner límites internos, de elegir con quién compartes tu verdad, de saber que hay conversaciones que ya no puedes sostener, no porque seas mejor, sino porque estás en otro lugar. Tu mente no solo necesita introspección, necesita nutrición. Y eso incluye el tipo de libros que lees, las cuentas que sigues, las palabras que repites, las personas con las que más compartes tu tiempo. ¿Has notado cómo cambia tu energía después de hablar con ciertas personas? ¿O cómo te sientes después de ver ciertos contenidos? Eso no es casualidad. Eso es contaminación o nutrición mental. Y tú decides qué entra y qué no. A veces el cambio más radical no está en lo que haces, sino en lo que dejas de tolerar, porque cada pensamiento nuevo que siembras necesita un entorno fértil. Y si lo siembras en tierra hostil, no importa cuánto lo riegues, no va a crecer con fuerza. Por eso, después de todo este viaje interno, quiero invitarte a mirar afuera también, a limpiar tu espacio, a revisar tus hábitos, a preguntarte, ¿esto apoya el tipo de mente que quiero construir? ¿O me arrastra de nuevo a lo de siempre? Y cuando haces ese filtro, cuando te rodeas de estímulos que elevan, de personas que inspiran, de palabras que despiertan, entonces sí. Entonces tu pensamiento no solo cambia, se convierte en una forma de vivir. Cuando llevas tiempo observando tu mente, cuando empiezas a elegir tus pensamientos con conciencia, cuando filtras lo que permites y fortaleces lo que crees, llega un momento casi inevitable. Un momento en el que algo se acomoda dentro, en el que ya no necesitas tanta validación externa, ni tanta lucha, ni tanto ruido. Porque sin darte cuenta, has empezado a recuperar algo que es más valioso que cualquier meta: tu respeto por ti mismo.
Y te hablo de un respeto profundo, no el que viene de los títulos, ni de las apariencias, ni del reconocimiento ajeno. Hablo del respeto que sientes cuando puedes mirarte al espejo sin excusas. Cuando reconoces tus errores, sí, pero sin perderte en la culpa. Cuando celebras tus avances, aunque nadie más los vea. Cuando sientes orgullo, no por lo que has logrado, sino por lo que has sostenido. Ese pensamiento, el de me respeto, no nace de un libro, ni de una charla motivacional. Nace de la coherencia, de haber dicho que ibas a cambiar y haber cambiado, de haber prometido tratarte mejor y haber cumplido, de haber caído y no haberte traicionado en el suelo. Y cuando ese respeto aparece, todo cambia. Cambian tus decisiones, cambian tus vínculos, cambia incluso tu forma de caminar por la calle, porque ya no vas con prisa, ya no vas mendigando aceptación, ya no vas cargando con la vergüenza de un pensamiento ajeno, vas con calma, con claridad, con presencia. Y entonces, cuando llega el conflicto, la duda, la tentación de volver atrás, te haces una nueva pregunta. ¿Esto me honra o me reduce? Esa pregunta es oro, porque pone límites, porque da dirección, porque recuerda tu valor. Y si hoy estás en ese punto, si algo dentro de ti está madurando, si tu pensamiento ya no gira en torno a sobrevivir sino a construir, entonces celebra. Porque ese respeto que sientes por ti es señal de que has empezado a vivir de verdad. ¿Sabes qué es lo más revelador de este viaje mental? Que no solo cambia lo que haces, cambia lo que sientes. Y cuando cambia lo que sientes, cambia toda tu experiencia, cambia tu libertad, porque la verdadera libertad no es hacer lo que quieras cuando quieras, es no depender emocionalmente de lo que pasa afuera para sentirte bien por dentro. Esa libertad no se logra huyendo, ni controlando todo, ni anestesiándote con distracciones. Se logra pensando distinto, porque los pensamientos son el lenguaje de la mente, y los sentimientos, el lenguaje del cuerpo, y ambos están conectados. Cuando cambias tus pensamientos, no solo reescribes tu narrativa, también reeducas tus emociones, y eso es inmenso. Si crees que todo está en contra tuya, verás enemigos en cada esquina. Y si crees que todo es una oportunidad para crecer, incluso el dolor se convierte en maestro. La mente filtra, selecciona, interpreta, y no lo hace de forma neutral. Lo hace según el sistema de creencias que tú has alimentado. ¿Sabes cuántas oportunidades ha perdido la gente solo porque no creían que eran para ellos? Yo vi a personas con talento, con corazón, con disciplina, dejar pasar su momento una y otra vez, por una sola razón. En su mente, aún no se habían permitido recibirlo. Y no se trata de que no lo desearan. Lo deseaban con todas sus fuerzas, pero no creían que lo merecían. Y ese pensamiento silencioso, profundo, inconsciente, bloqueaba todo lo demás. Por eso digo que la mente es creadora, porque antes de tener algo en la vida, tienes que tenerlo en la mente, no como una fantasía, sino como una certeza, como una dirección interna que, aunque no se ve, organiza cada paso que das. Y eso no pasa de un día para otro, se cultiva con la repetición, con el lenguaje que usas, con la forma en que te hablas, con lo que consumes cada día, las palabras que escuchas, las ideas que repites, los referentes que sigues. Todo eso es alimento, y tu mente se nutre o se intoxica según lo que eliges darle. Así que si de verdad quieres cambiar tu vida, empieza por cambiar lo que crees posible. Y si aún no lo crees del todo, fíngelo. Sí, finge por un tiempo. Actúa como si ya fueras esa persona. Porque tu mente no distingue entre lo real y lo repetido. Y si lo repites lo suficiente,
lo acabará integrando. Eso es lo que hacen los grandes. Los líderes, los que inspiran, no son especiales. Solo creyeron antes que los demás. Y por eso lograron lo que muchos solo imaginaban. A veces me gusta imaginar que cada pensamiento es como un ladrillo, un pequeño bloque invisible que, sin que lo notes, va formando las paredes, los pasillos, las ventanas de la casa donde vas a habitar emocionalmente el resto de tus días. La pregunta es, ¿qué tipo de casa estás construyendo con lo que piensas? ¿Una prisión de dudas o un templo de posibilidades? Porque al final no puedes vivir por fuera lo que no has edificado por dentro. He conocido personas que viven en mansiones reales, de piedra, mármol y lujo, pero que, en su mente, habitan una choza precaria hecha de miedos heredados y creencias oxidadas. Y también he conocido gente con pocos recursos externos, pero con una arquitectura mental tan sólida, tan limpia, tan luminosa, que cada paso que dan emana dignidad. Y no es casualidad, cada pensamiento es una herramienta. Puede ser un martillo que destruye tus sueños o una columna que los sostiene. Y muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos construyendo hasta que el viento sopla fuerte. Porque ahí, cuando la vida aprieta, cuando llegan los problemas, es cuando se pone a prueba la calidad de tu construcción interna. ¿Tienes cimientos o solo fachadas? ¿Tus pensamientos te protegen o te hunden? ¿Tienes una estructura emocional fuerte o estás decorando el caos? A mí me pasó. Pasé años decorando mi caos. Aparentaba tener todo bajo control, pero por dentro me decía cosas terribles, me presionaba, me juzgaba, me exigía sin amor, y cuando todo se tambaleó, no supe sostenerme. Fue ahí cuando entendí que no bastaba con cambiar hábitos externos. Tenía que rediseñar la casa completa, y empecé por las bases, por las ideas que me repetía cada mañana, por los nunca podré, por los así soy yo, por los más vale no soñar, que estaban inscritos en las paredes de mi mente como grafitis de resignación. Los borré uno a uno, y en su lugar pinté convicción. Y no fue fácil, pero fue real. Hoy vivo en una casa distinta, no afuera, adentro. Una casa donde puedo respirar, pensar con claridad, elegir desde la conciencia. Y eso no tiene precio. Recuerdo una conversación que tuve hace muchos años con un joven al que le veía algo especial, porque entonces ya no reaccionas igual. Ya no te hunde lo que antes te tumbaba. Ya no pierdes días enteros repitiendo mentalmente una discusión que ya pasó. Ya no le das poder a una mirada ajena para decidir cómo te vas a sentir hoy. No es que no te duela, no es que seas de piedra, es que has aprendido a sentir sin quedarte atrapado, a pensar sin autodestruirte, a vivir sin depender, y eso se siente como aire nuevo, como si por primera vez estuvieras respirando sin filtros, como si tu mente te dijera: gracias por dejar de usarme para castigarte. Gracias por enseñarme a sostener el amor propio. Gracias por darme dirección. Y entonces descubres algo que cambia todo, que la emoción no es un enemigo, es un mensaje. Y el pensamiento, la herramienta para traducirlo. Cuando entiendes eso, cuando integras eso, cuando lo vives, te liberas. No del dolor, no de los desafíos, sino de la esclavitud de interpretarlos desde el miedo.
porque puedes atravesar la misma situación, una pérdida, un rechazo, una incertidumbre, y aún así sentir paz. Una paz que no es ingenua, sino consciente. Una paz que no depende de tener todo resuelto, sino de haber elegido cómo pensarlo. Y en un mundo que te empuja al drama, al juicio, a la comparación, pensar con calma, sentir con claridad y vivir con libertad emocional es un acto revolucionario. Imagínate esto: una serpiente está a punto de mudar su piel. Durante semanas ha sentido la incomodidad, la presión, la rigidez. Sabe que su piel vieja ya no le sirve, pero desprenderse de ella duele, pica, arde, y al principio la hace sentirse más vulnerable que nunca. Pero es necesario, porque si no muda, no crece. Si no suelta, no avanza. Si no se incomoda, muere atrapada en lo que fue. Tú no eres tan diferente. En estos minutos has hecho un recorrido que no todos se atreven a iniciar. Has mirado hacia adentro, has observado tus pensamientos, has sentido el peso de lo que sostienes cada día en tu mente. Y, lo más importante, has empezado a cuestionarlo. Eso es mudarte, eso es romper tu piel vieja. ¿Y sabes qué es lo más valiente de todo esto? Que nada de lo que te dije hoy es nuevo para ti. Todo ya lo sabías, lo habías intuido, lo habías sentido en esos momentos donde el silencio pesa más que el ruido. Pero hoy decidiste escucharlo de verdad, y ahora no eres el mismo. Porque hay pensamientos que, una vez que entran, ya no se pueden despensar. Ya no puedes volver a mirar la vida con los mismos ojos. Ya no puedes traicionarte sin sentir que algo se rompe dentro. Y eso es hermoso, porque aunque asuste, aunque todavía no tengas claro el próximo paso, ya empezaste a andar. La mente es como una brújula. Cuando gira sin control, vives perdido. Pero cuando la calibras, cuando la orientas hacia lo que realmente te importa, te guía, te centra, te calma. Así que mírate hoy, no con exigencia, no con prisa, sino con admiración. Porque en un mundo que anestesia, tú decidiste despertar. En una sociedad que grita, tú elegiste escuchar tu pensamiento. En una rutina que empuja al olvido, tú elegiste recordar quién puedes ser. Eso es grande. Eso ya no se borra. Hay días en los que vas a dudar. Días en los que te vas a preguntar si todo este esfuerzo sirve para algo. Si cambiar tus pensamientos, si cuestionarte, si sostener lo invisible, tiene sentido. Y es normal, porque el proceso de transformación no es lineal, es cíclico, es humano. No estás fallando si un día vuelves a pensar como antes. Estás aprendiendo, estás afinando, estás construyéndote. ¿Alguna vez has visto cómo se levanta una gran obra? Primero hay tierra, luego hay polvo, luego ruido, luego estructuras que no se entienden. Parece caos, pero es progreso. Y tú estás igual, estás desarmando tus viejos andamios mentales, estás soltando lo que ya no encaja, estás probando nuevas formas de mirar, de sentir, de vivir. Y eso no siempre se ve bonito desde fuera. A veces se ve como duda, como soledad, como cansancio, pero por dentro es renacimiento. No confundas confusión con fracaso. No confundas lentitud con debilidad. No confundas el silencio con la ausencia de progreso. Porque mientras sigas pensando con intención, aunque te equivoques, aunque retrocedas un paso, sigues avanzando. Estás creando nuevas rutas neuronales. Estás sanando viejas heridas mentales.
Estás aprendiendo a sostener pensamientos que antes parecían demasiado grandes para ti. Y eso, Roberto, es evolución. Era uno de esos chicos que te escuchan con los ojos. Tenía hambre de verdad, de respuestas, de claridad. Me abordó después de una charla que di en una pequeña universidad del Medio Oeste y me dijo, casi susurrando, con una mezcla de vergüenza y esperanza: «Señor Nightingale, ¿cómo se hace para no sentirse un fraude?». Esa pregunta me atravesó como una flecha, porque yo también la había hecho antes, muchas veces, en silencio, en soledad. Y lo miré y le respondí: «¿Qué te hace pensar que eres un fraude?». Y él empezó a contarme su historia. Era inteligente, leía mucho, trabajaba duro, pero cada vez que le ofrecían una oportunidad, se boicoteaba, se escondía detrás de excusas razonables, y después se odiaba por no haberlo intentado. Cuando le pregunté qué se decía a sí mismo justo antes de rechazar esas oportunidades, me dijo: «No estoy listo, no soy como los demás, van a darse cuenta de que no valgo tanto». Y ahí lo vi claro. No era un problema de talento, ni de oportunidades, era un problema de pensamiento. Le habían enseñado a desconfiar de sí mismo, y él, sin darse cuenta, había regado esa semilla durante años. La había convertido en su verdad, en su voz interna, en su guión de vida, y eso lo paralizaba. Le dije: «Estás viviendo bajo una mentira repetida. No eres un fraude, solo estás mal entrenado mentalmente. Y la buena noticia es que eso se puede cambiar». Le hablé sobre cómo funciona el diálogo interno, sobre cómo la mente acepta como real todo lo que repites lo suficiente, y sobre cómo puedes reemplazar esa voz de juicio por una voz de construcción, no con frases vacías de autoestima barata, sino con afirmaciones basadas en hechos, en progreso, en lo que ya superaste. «No te hables como un enemigo», le dije, «porque vas a tener que vivir contigo toda la vida, y nadie sobrevive a una guerra interna permanente». Aquel joven se fue con los ojos llorosos, y meses después me escribió. Había comenzado un proyecto, había aceptado una beca, había hablado en público y, sobre todo, había empezado a decirse cosas nuevas. No se había vuelto otra persona. Se había reencontrado con la que había estado sepultada bajo toneladas de pensamiento ajeno. Esa historia me marcó, porque me recordó que la mayoría no necesita una nueva vida, necesita una nueva forma de pensarse. Después de aquella conversación con el joven, pasé días dándole vueltas a una idea que ya llevaba años explorando, pero que nunca había sentido con tanta claridad. No necesitas una vida nueva para cambiar, solo necesitas un pensamiento nuevo, pero uno que creas de verdad, porque a veces pensamos que la transformación viene de grandes eventos, mudanzas, rupturas, ascensos, revelaciones, viajes. Pero no. Esas cosas pueden ser catalizadores, sí, pero la verdadera transformación se gesta en el instante exacto en que decides pensar diferente. No más tarde, no en otro año, no cuando tengas tiempo. En ese preciso momento donde te dices: «Ya no voy a seguir repitiendo esto». Y es curioso, porque desde afuera nadie nota nada. No cambias de peinado, no haces una publicación, no haces ruido, pero por dentro ocurre un terremoto. Un ajuste de coordenadas tan sutil que apenas se percibe, pero tan profundo que lo cambia todo. Yo he vivido varios de esos momentos, y te aseguro que no son cinematográficos. No hay música épica ni luces que se encienden. Solo hay silencio y una certeza. La certeza de que ese pensamiento que acabas de tener, no lo vas a soltar, lo vas a proteger, lo vas a repetir, lo vas a defender de las voces que te digan que exageras.
Y ahí empieza el verdadero proceso. Porque un pensamiento nuevo necesita un entorno que lo sostenga. Y muchas veces ese entorno no existe afuera. Tienes que crearlo tú. Tienes que cambiar lo que consumes. Tienes que rodearte de otros soñadores. Tienes que dejar de escuchar a los que viven con la radio del miedo encendida todo el día. Y sobre todo, tienes que revisar cada palabra que te dices al despertarte. Porque tus primeras frases del día son las semillas del resto de tus horas. Una mente que se atreve a pensarse distinta ya no puede volver a ser la misma. Así que, cuando dudes, respira. Mira hacia atrás y reconócete. Porque no estás perdido, estás en obra, y esa obra vale la pena. Y ahora que hemos recorrido este viaje juntos, quiero que pares un segundo, cierra los ojos si puedes, y pregúntate, desde la verdad más honesta, ¿qué estoy pensando ahora? ¿Es un pensamiento que me acerca o que me aleja? Porque eso que habita en tu mente ahora mismo, no es solo un pensamiento pasajero, es el primer ladrillo de tu próximo día, de tu próxima emoción, de tu próxima decisión. La vida no se crea allá afuera, se crea en tu cabeza, en tu diálogo interno, en la forma en que eliges interpretar lo que te pasa. Y eso no depende del gobierno, ni del clima, ni de tu pasado. Depende de ti. Así que elige bien. No tienes que tenerlo todo claro. No tienes que ser perfecto. No tienes que tener un plan maestro. Solo necesitas pensar diferente, un día más. Pensar con conciencia, una vez más. Pensar con intención, aunque sea por unos minutos. Y ese pequeño acto, ese hábito invisible, ese gesto íntimo, puede cambiar el rumbo de tu historia. Porque un pensamiento correcto, en el momento correcto, sostenido con amor, repetido con coraje, puede construir una vida que antes parecía imposible. Y si llegaste hasta aquí, es porque dentro de ti ya vive ese nuevo pensamiento, tal vez chiquito, tal vez tímido, pero está. Sosténlo. Y si este mensaje te tocó, si hay una parte de ti que hoy despertó, te invito a dejar un comentario compartiendo qué pensamiento elegís alimentar a partir de hoy. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñame en los próximos videos. Porque lo mejor que puedes hacer por tu futuro es empezar a pensarlo distinto desde hoy. Y si conoces a alguien que está atrapado en sus viejas ideas, comparte este video. Podría ser la chispa que encienda su cambio. Gracias por llegar hasta el final. Tu mente es tuya, tu vida también. Haz que valga la pena. Hasta la próxima. Y si empiezas por pensar con intención, aunque sea por unos minutos, aunque no lo sientas aún del todo, estás abriendo una grieta en tu sistema mental automático, y por esa grieta puede entrar toda la luz. Yo vi cambiar vidas con un solo pensamiento firme, un pensamiento que decía, hasta aquí, o uno que decía, ahora sí, o simplemente, yo puedo, aunque hoy no lo parezca. Y si repites ese pensamiento, si lo cultivas, si lo haces tuyo, un día mirarás atrás y no sabrás exactamente cuándo cambió todo, pero sabrás que empezó con una decisión interna. Una sola, una. Una de las cosas que más me impactó cuando empecé a estudiar el poder del pensamiento fue esto. La mente no distingue entre lo real y lo repetido. Lo que repites, lo asimila. Lo que sostienes con emoción, lo convierte en verdad interna. Y lo que integras como verdad, lo proyectas en tu realidad. Piénsalo un momento. ¿Cuántas cosas en tu vida das por ciertas? No porque lo hayas comprobado con hechos, sino porque las has escuchado, repetido o sentido tantas veces, que ahora viven dentro de ti como si fueran leyes universales. No sirvo para esto.
Siempre fracaso al final. Nadie me elige. El dinero no es para mí. Ya soy muy mayor. Mejor no arriesgar. Estas frases no son hechos, son pensamientos repetidos. Y lo más trágico no es que estén ahí. Lo más trágico es que nunca las cuestionamos. Las dejamos habitar nuestra mente como huéspedes permanentes, cuando en realidad deberían haber sido echadas hace años. Pero nadie nos enseñó a vigilar el pensamiento. Nos enseñaron a vigilar nuestro comportamiento, nuestras notas, nuestras palabras, nuestra ropa, nuestra imagen. Pero no lo más importante, nuestro sistema interno de creencias. Y ahí es donde se juega el partido de tu vida. Porque si no prestas atención, tu mente empezará a vivir en piloto automático. Y cuando vives en automático, vives en repetición. Lo que pensaste ayer será lo que sentirás hoy. Y lo que sentirás hoy será lo que decidirás mañana. Y así pasan los años, con personas atrapadas en un bucle que ellas mismas alimentan sin saberlo. Pero la buena noticia es que, igual que un pensamiento limitante puede destruir tu impulso, un pensamiento poderoso, bien elegido y sostenido, puede levantar una nueva vida. Y no necesitas 1000. A veces basta con uno que diga, soy capaz, aunque nunca lo haya intentado. Soy suficiente, aunque me hayan dicho lo contrario. Puedo mejorar, aunque hoy no se note. Repítelo, escríbelo, grábalo, hazlo tu mantra, porque si tu mente no distingue entre lo real y lo repetido, entonces entrénala, educa a tu subconsciente, haz que trabaje para ti. Y un día, sin darte cuenta, estarás actuando como esa versión que imaginaste, y otros dirán, ¡qué suerte tiene! Y tú sonreirás, sabiendo la verdad, no fue suerte, fue pensamiento trabajado, fue conciencia repetida, fue decisión diaria. Llegados a este punto, hay una verdad que ya no puedes ignorar. No hay pensamiento que no acabe convirtiéndose en elección. Y no hay elección que no deje su huella en ti. Eso que piensas cuando nadie te ve, determina lo que haces cuando todos te miran. Y lo que haces, esas acciones pequeñas que parecen inofensivas, esas decisiones que tomas medio dormido, esas cosas que dices de ti, aunque sea en broma, todo eso es tu entrenamiento. Porque el pensamiento no se queda flotando en el aire. El pensamiento baja al cuerpo, baja a la agenda, baja a tus palabras, baja a tus gestos, tus hábitos, tus límites, tus permisos. Y sin darte cuenta, te vas convirtiendo en eso que pensaste durante años. ¿Quieres saber cómo será tu vida en un año? Mira lo que estás pensando hoy. ¿Quieres predecir tu nivel de energía, tu relación contigo mismo, tu actitud en los momentos difíciles? Observa el diálogo que tienes contigo cuando te equivocas. ¿Te castigas o te corriges con amor? ¿Te hundes o te levantas con propósito? Eso lo define todo, porque cada pensamiento es como una semilla lanzada en un terreno, pero cada acción es regarla. Cada repetición es reforzarla y cada decisión es consolidarla. Por eso no basta con tener pensamientos positivos. Hay que transformarlos en hábitos mentales. Hay que tomar decisiones conscientes que los validen. Hay que entrenarse como quien prepara el cuerpo para una carrera. Porque esto no es solo espiritualidad o motivación. Esto es músculo mental. Y al igual que el cuerpo, la mente se fortalece con la práctica, con la repetición, con la disciplina. Si quieres una vida distinta, no te preguntes solo qué debes hacer. Pregúntate primero qué debes pensar distinto, porque una acción forzada sin un pensamiento alineado se diluye, pero una acción nacida de un pensamiento claro, profundo, firme,
Esa acción tiene dirección, tiene raíz, tiene futuro. Y es así como poco a poco, sin hacer ruido, sin buscar aprobación, empiezas a ser otra persona. No porque finges, no porque lo fuerzas, sino porque estás alineado. Pensar, elegir, actuar. Ese es el ciclo que moldea tu vida, aunque no siempre lo notes. Hasta ahora hemos hablado del pensamiento como semilla de las acciones. Pero hay una dimensión que muchos olvidan. Tus pensamientos también modelan tus emociones. Y tus emociones determinan tu experiencia de vida. Porque no vivimos lo que pasa, vivimos lo que sentimos sobre lo que pasa. Y eso, amigo mío, nace en tu mente. Imagina dos personas enfrentando la misma situación. Una ruptura, una pérdida, un fracaso. La misma escena, los mismos datos, el mismo contexto. Una se hunde, la otra crece. Una se cierra, la otra se abre a algo nuevo. Una se dice, esto es el fin. La otra, este es el principio. ¿Dónde estuvo la diferencia? En el pensamiento que eligieron cultivar. Y ese pensamiento generó una emoción. Y esa emoción, una reacción. Y esa reacción, un nuevo camino. Por eso, no hay emoción que no tenga un pensamiento escondido detrás. A veces no lo vemos, porque está automatizado, porque lo hemos pensado tantas veces que ya ni lo cuestionamos. Pero está ahí, susurrando, detrás de cada miedo, de cada inseguridad, de cada sensación de no ser suficiente, de cada ataque de ansiedad que no entendemos. Y cuando tienes el valor de mirar hacia adentro, de ponerle nombre a ese pensamiento oculto, de enfrentarlo sin juzgarte, entonces algo cambia. Descubres que no eras tus emociones, que no eras tu angustia, ni tu ira, ni tu tristeza. Eras alguien atrapado en una historia mental, y ahora puedes escribir una nueva. Pensar diferente. También es sentir diferente. Y sentir diferente es vivir desde otro lugar. No se trata de negar tus emociones, ni de taparlas con frases lindas. Se trata de entender de dónde vienen, de qué pensamiento las alimenta, y de si ese pensamiento merece seguir en tu vida. La mente crea, pero también puede sanar. Y sanar empieza con observar, con decidir, este pensamiento ya no me sirve, y empezar a construir uno nuevo, uno más amable, uno más honesto, uno más útil. Y cuando haces eso, la emoción cambia, el cuerpo se relaja, el alma respira, y la vida se transforma. Hay una idea que, cuando la comprendí de verdad, me cambió para siempre. Si dedicas tiempo a cuidar tu cuerpo, ¿por qué no haces lo mismo con tu mente? Muchos se levantan temprano para correr, para ir al gimnasio, para hacer ayuno, para cuidar lo que comen. Pero, ¿cuántos cuidan lo que piensan al despertar? Porque déjame decirte algo con toda claridad. Tu mente también necesita entrenamiento. Y si no la entrenas tú, alguien más lo hará por ti. Los noticieros, las redes sociales, la opinión ajena, los patrones familiares, el miedo colectivo. Y si no eres tú quien decide qué pensamientos entran a tu día, otros lo harán por ti. Y cuando eso pasa, vives reaccionando, saltando de estímulo en estímulo, de miedo en miedo, de urgencia en urgencia. Por eso, hace años decidí tener una rutina mental diaria. No era perfecta, no era larga, no requería apps ni herramientas mágicas ni técnicas exóticas. Solo requería intención. Me levantaba y me hacía 3 preguntas. ¿Qué quiero pensar hoy?
¿Qué pensamiento me está limitando que no quiero repetir más? ¿Qué emoción me gustaría cultivar este día? Y luego, antes de hacer nada más, escribía una afirmación, una sola frase, pero mía, profunda, sincera. Una frase que me recordara quién era, qué quería y desde qué lugar iba a caminar ese día. Y con el tiempo, ese pequeño ritual cambió mi vida. No porque eliminara todos mis problemas, sino porque me dio un eje, un ancla interna, un punto de partida claro, una dirección. Y eso marca toda la diferencia, porque el día va a traerte desafíos, te va a desordenar, te va a tentar a volver a viejos pensamientos. Pero si empezaste con conciencia, vas a tener más recursos para volver a ti. Entrenar la mente no es algo de un día, es un camino, un arte, una práctica. Y cada vez que eliges hacerlo, estás diciendo: mi mundo interno importa, mi paz mental es prioridad, mi mente es mi herramienta, no mi carcelera. Y créeme, esa decisión, tomada cada mañana, puede transformar el resto de tu vida. Después de años de entrenar mi pensamiento, llegué a una conclusión que quiero regalarte hoy. Tu mente no es una máquina de producción, es un jardín sagrado, y lo que florece en ella depende de cómo la cuidas. Durante mucho tiempo, yo traté mi mente como una herramienta de rendimiento. La usaba para resolver, para analizar, para anticipar. Y sí, era eficiente, pero también era agotador, porque había olvidado algo esencial, que la mente también necesita silencio, también necesita belleza, también necesita descanso. No se trata solo de pensar con fuerza, sino de pensar con presencia, con suavidad, con amor. Un jardín no florece porque lo obligues a dar frutos. Florece cuando le das luz, agua, espacio, paciencia. Lo mismo ocurre con tus ideas, tus proyectos, tus visiones. Si las fuerzas, se marchitan, pero si las nutres, crecen. Y a su tiempo dan fruto. Por eso, una de las cosas más sabias que aprendí fue a proteger mi jardín mental. ¿Cómo? Cuidando lo que dejo entrar, lo que leo, lo que escucho, lo que permito que me repitan y, sobre todo, lo que yo mismo me digo a diario. Hay pensamientos que son como semillas de luz, y hay otros que son como plagas invisibles. No los notas al principio, pero si los dejas, te invaden. Y lo más peligroso es que, si vives con malas hierbas el tiempo suficiente, empiezas a creer que eso es normal, que así es la vida, que así eres tú, pero no eres esa maleza, no eres esa sequía, no eres esa voz que siempre critica, que siempre duda, que siempre resta. Esa voz te la enseñaron, pero tú puedes aprender una nueva. Y te lo digo desde la experiencia. Cuando tratas tu mente como tierra sagrada, empiezas a sembrar con intención, y la vida, poco a poco, se vuelve más fértil, más clara, más verdadera. Y entonces un día, sin aviso, te encuentras diciendo: esto que siento hoy es paz. No porque todo esté resuelto, sino porque por fin estás alineado con lo que piensas, lo que crees y lo que eres. Llega un momento en la vida en el que todo lo que has acumulado, las lecturas, los fracasos, los consejos, los silencios, las heridas, no sirve de nada, si no lo conviertes en algo más. Ese algo más es conciencia. Porque hay un instante,
Y todos lo vivimos alguna vez, donde ya no puedes seguir pensándote como antes, donde algo en tu interior se revela, se levanta, despierta, y es tan sutil, pero tan potente. Puede ocurrir mientras escuchas una frase, mientras caminas solo, mientras te miras al espejo después de un día duro, mientras estás en silencio y, de pronto, surge una voz diferente. No la voz que critica, no la que repite el pasado, no la que se queja o se oculta, sino una voz nueva, serena, firme, tuya, una voz que te dice, ya es hora. Y esa frase, solo esas 3 palabras, encienden algo que no se puede apagar. Ya no puedes seguir negando tu poder. Ya no puedes seguir creyendo que pensar diferente es soñar demasiado. Ya no puedes mirar tu vida con resignación y decir, es lo que hay. Porque no es lo que hay, es lo que has aceptado como posible y ahora sabes que hay más. Siempre hubo más, pero por primera vez lo crees. Ese es el verdadero despertar. No es ruidoso, no es grandilocuente, no requiere aplausos ni testigos, es interno y cambia todo. Porque cuando despiertas a tu propio pensamiento, cuando ves que eres tú quien lo genera, quien lo elige, quien lo puede transformar, entonces ya no hay marcha atrás, no porque tengas certezas, sino porque tienes dirección. Y en un mundo donde todos corren sin rumbo, tener dirección es tener poder. Así empieza una nueva etapa. No porque el mundo cambió, sino porque cambió tu forma de pensarlo. Después de despertar, viene otra etapa. Una más silenciosa, más íntima, pero igual de desafiante. Actuar como alguien que ha despertado. Porque no basta con entender, no basta con sentir, no basta con emocionarse mientras escuchas un mensaje. La verdadera prueba está en cómo vives al día siguiente. ¿Vuelves al piloto automático? ¿Te traicionas a ti mismo en la primera conversación incómoda? ¿Te olvidas de lo que descubriste porque la rutina te absorbe? ¿O, por el contrario, empiezas a caminar diferente, a decirte otras cosas en la mente, aunque al principio no suenen convincentes? ¿A moverte, con dudas, sí, pero con dirección? Porque hay una brecha entre lo que sabes y lo que haces, y esa brecha es la que define tu vida. Todos sabemos algo que aún no estamos aplicando. Todos tenemos un pensamiento poderoso que hemos comprendido, pero que no hemos encarnado. Y no es porque no podamos, es porque da miedo. Miedo al juicio, miedo a fallar, miedo a cambiar de piel, a dejar de ser quien creíamos que éramos. Pero si ya sabes, si ya lo viste, si ya sentiste que es verdad, entonces ya no hay vuelta atrás sin dolor, porque nada duele más que traicionarte con conciencia. La ignorancia protege, pero el despertar exige coherencia. Y ahí empieza la verdadera evolución, no cuando entiendes, sino cuando decides vivir como alguien que entendió. Y eso, aunque parezca simple, es revolucionario, porque no necesitas cambiar el mundo para cambiar tu vida. Solo necesitas dar el paso que ya sabes que tienes que dar. El primero, hoy, pequeño pero real. Y entonces, sin anunciarlo, sin promesas vacías, empiezas a transformarte, no en alguien perfecto, sino en alguien alineado. Y esa alineación, día a día, bloque a bloque, pensamiento a pensamiento, te lleva inevitablemente a otra versión de ti. Una más clara, más libre, más viva. Muchas personas creen que sus relaciones dependen de la suerte, de la casualidad o del tipo de personas que se cruzan en su camino.
pero la verdad es mucho más profunda y más incómoda. Tus vínculos también son el reflejo de tus pensamientos, no solo de lo que piensas sobre los demás, sino de lo que piensas sobre ti mismo, porque lo que crees que mereces es lo que vas a permitir, y lo que piensas que es posible es lo que vas a buscar, defender o abandonar. Si tú piensas que el amor es escaso, vas a aceptar migajas. Si piensas que todos traicionan, vas a vivir desde la desconfianza. Si piensas que nadie te entiende, vas a cerrarte antes de que alguien pueda intentarlo. Y lo más potente, si tú no piensas con amor sobre ti, si no eres capaz de hablarte con respeto, de valorarte sin arrogancia, de sostenerte con compasión, entonces nadie podrá darte eso desde afuera, porque lo vas a rechazar, lo vas a sabotear, lo vas a dudar. He visto personas hermosas por dentro y por fuera, vivir relaciones destructivas durante años, y no porque no supieran que merecían más, sino porque pensaban desde un lugar roto, desde una historia vieja, desde una creencia heredada que nunca cuestionaron. Yo atraigo lo que pienso que soy. Esa frase puede doler, sí, pero también puede ser tu liberación, porque si lo pensabas mal, puedes pensarlo distinto. Puedes reconstruir la imagen que tienes de ti, y desde esa nueva imagen, atraer otra clase de vínculos, más sanos, más libres, más verdaderos. Y no solo hablo de pareja, hablo de amistades, de trabajo, de familia, de todo aquello que te conecta con otros seres humanos. La calidad de tus relaciones no empieza en la otra persona, empieza en tu mente. Empieza en lo que piensas que mereces. Y cuando decides elevar ese pensamiento, cuando ya no aceptas lo que no se alinea con tu crecimiento, entonces la vida te responde, te pone a prueba, sí, pero también te recompensa, porque al pensar distinto, caminas distinto. Y quien camina con dignidad, aunque al principio se quede solo, acaba encontrando compañía verdadera. Después de observar cómo tus pensamientos moldean tus relaciones, hay una pregunta inevitable que surge como un eco dentro de cada persona consciente. ¿Y yo para qué estoy aquí? ¿Hacia dónde quiero ir de verdad? ¿Para qué sirve todo esto que siento, pienso y aprendo? La respuesta, aunque muchos la busquen en el exterior, no viene de un título, ni de un trabajo, ni siquiera de un sueño cumplido. El propósito no es algo que se encuentra fuera, es algo que se construye desde lo que piensas de ti mismo. Y sí, se piensa, porque antes de convertirse en camino, el propósito es un pensamiento germinal, una idea insistente que vive en lo profundo, una intuición que te dice que tu vida no puede quedarse en la superficie. Muchas personas confunden propósito con productividad. Creen que están cumpliendo su misión porque están ocupadas, porque son útiles, porque otros las aplauden. Pero eso no es propósito, eso es función. El propósito real no se mide por resultados inmediatos, se siente en el pecho, en ese lugar que no sabe de cifras pero reconoce la plenitud. Ese lugar que se activa cuando haces algo que te conecta, aunque no te paguen, aunque no te reconozcan, aunque no encaje en los moldes. Y ese lugar se alimenta de pensamientos. Pensamientos como, mi historia importa. Lo que viví no fue en vano. Puedo transformar lo que dolió en algo que inspire. Puedo vivir sin disfrazarme para encajar. Cuando piensas así, te empiezas a mover distinto. Y sin darte cuenta, tu vida empieza a tener otro aroma, otra textura, otro centro.
Porque el propósito no es solo hacer algo grande, es hacer algo coherente con quien eres. Algo que cuando lo haces te hace sentir más vivo, más tú. Y eso puede estar en muchas formas. Escribir, escuchar, crear, cuidar, liderar, sembrar, soñar, servir. Lo que importa no es la forma, lo que importa es desde qué pensamiento nace. Si nace del miedo a no valer, te vacía. Si nace del deseo de demostrar, te desgasta. Pero si nace de un pensamiento amoroso, de uno que dice, estoy aquí para ser, no solo para hacer, entonces ahí empieza el verdadero propósito. Y cada día que lo eliges, te das cuenta de que no necesitas saber el mapa completo. Solo necesitas claridad en el próximo paso. El resto se revela caminando. Tener un propósito claro, una visión elevada de ti mismo, una dirección interior. Es fácil cuando todo va bien. Cuando la vida te sonríe, cuando los planes se cumplen, cuando los demás te entienden. Pero el verdadero trabajo empieza cuando la realidad no te acompaña, cuando parece que todo lo que imaginaste se desmorona, cuando tus pensamientos positivos chocan contra el concreto frío de un fracaso. ¿Y sabes qué es lo más común? Que en esos momentos la gente renuncia a pensar alto, que vuelvan a lo viejo, a lo automático, a lo que conocen, aunque duela. Quizás esto no era para mí. Quizás soñé demasiado. Quizás me equivoqué. Quizás es mejor conformarme. Yo estuve ahí. Muchos hemos estado. Y es justo en ese punto donde se define quién sigue avanzando y quién se rinde. No por talento, no por suerte, sino por pensamiento. Porque los pensamientos no son adornos mentales. Son tu ancla cuando todo se tambalea. Son el bastón invisible que te sostiene cuando tus piernas tiemblan. Y si antes de la tormenta cultivaste la mente, si antes del golpe sembraste convicción, si antes del silencio sembraste verdad, entonces, incluso en medio del caos, vas a tener una voz dentro que te diga, no te olvides de quién eres. No te hundas en esta emoción. Esto también pasará. Respira, observa, sigue. Eso no es magia, eso es pensamiento entrenado. Es la diferencia entre el que se ahoga y el que flota, entre el que se rompe y el que se dobla sin quebrarse, entre el que maldice su vida y el que aprende a reconstruirse desde el alma. Porque el pensamiento no solo sirve para visualizar tu éxito, sirve para sobrevivirte a ti mismo en tus peores días. Sirve para contenerte cuando no hay nadie más, para calmar el grito interno, para recordar que, aunque estés en el suelo, tú no eres la caída, eres quien decide levantarse. Y cuando pasas por el fuego mental y no te quemas, cuando elegís sostener la visión aunque se rían, aunque duela, aunque cueste, ahí es donde empieza tu verdadero poder. El poder de seguir pensando alto aunque el mundo te grite que bajes la cabeza. Hay una historia que siempre me impactó. Quizás la hayas escuchado, quizás no. Pero hoy quiero que la vivas desde otro lugar. Cuenta una antigua leyenda que un sabio anciano, al ver a un joven desesperado, le dijo: dentro de ti hay dos lobos. Uno representa el miedo, la duda, la ira, la desesperanza, el no puedo, el no soy suficiente. El otro representa el coraje, la fe, la gratitud, el sí puedo, el yo soy, el esto también es parte del camino. El joven lo miró, confundido, y le preguntó: ¿y cuál de los dos gana? Y el anciano respondió: el que alimentas. Durante mucho tiempo pensé que esta historia era solo eso, una metáfora bonita.
Pero cuando atravesé mis noches oscuras, cuando todo lo que pensaba que era sólido se derrumbó, cuando me quedé sin certezas, entendí su verdad. Porque en los momentos más difíciles, siempre hay dos pensamientos que pelean dentro de ti. Uno que te dice, ya está, ríndete. Y otro más débil al principio, más callado, que apenas susurra, no, sigue, esto no es el final. Y aunque no tengas fuerzas, aunque no veas la salida, aunque no sepas cómo, solo necesitas tomar una decisión. Sostener ese segundo pensamiento. Aunque no tengas pruebas, aunque no tengas razones, solo fe. Porque ese pensamiento, si lo abrazas, si lo proteges del ruido, si lo repites como un mantra silencioso, va creciendo. Y un día, cuando ya no lo esperabas, ese pensamiento te rescata, te levanta, te da claridad, te empuja a dar un paso más. Y entonces miras atrás y dices, no sé cómo lo hice, pero lo hice. Y la respuesta no está en una técnica, ni en una fórmula, ni en un gurú. Está en ti, en lo que elegiste pensar, cuando nadie te obligaba, en lo que alimentaste cuando todo era confusión, en esa pequeña llama que decidiste no apagar. Así que si estás atravesando algo ahora, si sentís que el miedo te está ganando, si hay una parte de ti que grita rendición, recordá esta historia.